2 horas restan para que arranque el último pleno del curso político en el Parlamento, pero antes de asistir a él, tenemos hoy con nosotros al portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán. Muy buenos días, señor Barragán. Muchas gracias por la invitación. Me imagino, gracias por acompañarnos. Me imagino que ustedes también en el Parlamento estarán atentos, evidentemente, a la evolución, ¿verdad?, de este fuego. Por supuesto, cada vez que hay un incendio o algo similar en Canarias, la preocupación en el Parlamento es máxima, pero también sabiendo que hay que dejar trabajar, en este caso, a los profesionales en la extinción del incendio. Dos temas van a centrar este pleno, principalmente, de los que se ha venido hablando mucho también en este curso político. Uno es la economía, el otro es la pandemia. ¿Cuál es más urgente? El más urgente va a ser la economía. De hecho, vamos a tener un otoño muy caliente precisamente por cómo van las cosas, cómo va evolucionando todo el tema de la economía. Y esa preocupación se va a convertir en retos importantísimos a partir de septiembre. Todo lo que estamos viviendo ahora, esta ebullición del turismo, del gasto alegre, seguramente en septiembre cambien las tornas y la gente tendrá que tomar con otra filosofía. Claro, porque hay ganas de viajar, hay ganas de dejar atrás estos 2 años duros de pandemia, pero los indicadores económicos apuntan, bueno, a que los precios seguirán subiendo, los tipos de interés ahí están, que se están aplicando esas subidas. ¿Qué medidas se deben poner en marcha ya? Medidas hay muchas en marcha. Ahora el reto está de cómo afrontar todo lo que tiene que ver con la guerra, que sigue desgastándonos, y con el tema de la inflación. Van a ser muy difíciles las medidas que se pongan en marcha a partir de ahora. Si el gobierno de España y en el caso del gobierno de Canarias quieren, las medidas tienen que ser todavía muchísimo más incisivas, ¿no? Para que en todo caso tú o cualquier otra persona, yo, que estemos viviendo en este caso en Canarias, no nos veamos repercutidos de forma negativa en la cesta de la compra, en los servicios sociales, en los servicios públicos que nos afectan, y va a ser un reto muy importante. Por eso, en lo que va a ser la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma y los presupuestos del Estado, nosotros haremos una gran aportación de medidas, igual que lo estamos haciendo hasta ahora, para intentar que el gobierno acierte, ¿no? Porque aquí lo importante no se trata de poner muchas medidas, sino en acertar quizás en pocas medidas y muy efectivas. ¿Tienen decididas ya cuáles serán esas aportaciones al presupuesto? Hombre, nosotros seguimos insistiendo en que hay algunas medidas que tienen que ver con la imposición fiscal temporal, es decir, ayudar a aliviar el bolsillo de los ciudadanos durante tiempos muy cortos, podría ser una de las medidas, y el otro paquete, que siguen siendo de actualidad, de las que presentamos en marzo de este año, que son todo lo que tiene que ver con incentivos y ayudas y subvenciones a los sectores y a las personas más desfavorecidas en este momento por la consecuencia de la crisis, y que en otoño se van a agravar. Y también en ese paquete incluimos a todos los colectivos sociales que están ayudando precisamente a que esas personas lo pasen lo mejor posible. ¿Le gusta a usted el impuesto a la banca anunciado por Sánchez? Bueno, el impuesto a la banca, ayer estaba viendo una reflexión, ¿es un impuesto a la banca o es un impuesto a ti porque tienes dinero en un banco? Y eso es lo que hay que dilucidar. Porque ayer lo que estaban diciendo es que los bancos van a trasladar a todos los impositores, a través de los precios, de lo que te cobran normalmente, un poquito, ¿no? Harán un planning de costes y un poquito te lo cobrarán. Por lo tanto, ese gran impuesto a la banca seguramente se convertirá en un impuesto a todos nosotros. Y sobre todo porque el banco se dedica a eso, a hacer dinero de ese tipo, y por lo tanto definir lo que son costes, o mejor dicho, beneficios extraordinarios, a ver cómo se calcula eso, para ponerle el impuesto a esos beneficios extraordinarios. En fin, veremos, vamos a esperar a ver la letra pequeña, pero en principio tiene algunos elementos raros de que ese impuesto a la banca, y que todo el mundo dice, oye, qué bien, ¿no? Un impuesto a la banca que nos están cobrando un montón, ¿no? Son unos usureros, pero lo que hay que, insisto, ver muy bien es que ese impuesto no se traslade de forma colateral a un pago a todo lo que son los impositores. Decía yo hace un instante que hoy en el Parlamento se va a hablar de economía, también se va a hablar de sanidad. Se nos ha olvidado un poco porque afortunadamente los indicadores van a mejor, la situación está mejor, en parte gracias a la vacunación. ¿Cree usted, porque sigue habiendo contagios, cree que se deberían aplicar medidas más restrictivas?
Yo a esa pregunta te diría que por ahora no hay ningún dato de hacer medidas más restrictivas, generales. Ahora, lo que sí nos deberíamos plantear desde el punto de vista de la experiencia es, oye, en lo que son las zonas no al aire libre, las medidas son suficientes, habría que mejorar un poco el nivel de medidas en esos sitios donde se están produciendo los contagios. Es decir, hay que tener información para saber si las medidas tienen que ser de microcirugía, no generales, pero sí en algunos lugares donde se esté notando que los brotes o la epidemia continúa de forma, entre comillas, alarmante, ¿no? Eso es lo que hay que intentar estudiar y ver, y para eso tiene, en este caso, los gobiernos los suficientes datos como para saber si se tiene que proponer alguna medida extraordinaria. Precisamente esa mejora de las condiciones de la pandemia, esa manera en la que ha ido evolucionando, ha hecho que, bueno, que haya ganas de viajar, que la gente se esté animando a coger un avión. 14 millones de turistas, decía el otro día la consejera, que iba a tener Canarias al cierre del año. ¿Comparte usted esa cifra? ¿Cree que podemos llegar? Podemos llegar, ¿no? Insisto, la incertidumbre está en el último trimestre del año. ¿Por qué? Porque efectivamente hay oferta para venir a Canarias, pero también estamos viendo cuál es el índice de cancelaciones, en este caso de vacaciones a Canarias, y por otra parte todo lo que tiene que ver con Alemania, pero fundamentalmente más que Inglaterra, Alemania, ahora con la crisis energética. Nos podemos encontrar con que la gente se asuste un poco y que sus vacaciones, que las van a seguir haciendo, en vez de coger un avión para un trayecto largo, la hagan pues en la Selva Negra, en Turquía, en zonas más próximas a su zona de residencia. Y esas son las cosas que habrá que ir viendo si van a ocurrir efectivamente o no en los próximos meses. Ha sido un debate que, digamos, a lo largo de los años ha ido y venido aquí en Canarias, me refiero al de la ecotasa, la tasa turística. Hace unos días el secretario insular de su partido, el señor Linares, abría la puerta a la posibilidad, decía que, bueno, que a él no le disgusta la posibilidad de aplicar una tasa, que al menos se debería abrir ese debate. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, la ecotasa se puede aplicar de forma genérica. Tú entras a Canarias y te cobro 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros diarios, ¿sí? Y podemos ver algún tipo de actividad fiscal o impositiva para utilizar determinadas cosas en Canarias. Por ejemplo, los parques nacionales, los parques naturales, determinadas zonas. Dice, oye, esta zona tiene una gran presión como consecuencia del turismo, y tú para entrar aquí, aparte de la entrada, pagas una ecotasa. Lo de la ecotasa en general por entrar a Canarias hay que estudiarla bien, pero no porque no tengamos que ponerla, sino porque nosotros tenemos un IGIC y desde el punto de vista fiscal lo que hay que ver es cómo lo ponemos, más que cómo lo llamamos. No sé si me explico, es decir, si a lo mejor resulta que hacemos un trabajo sobre el IGIC y ya el turista que viene paga en todo lo que consume, en todo lo que hace, ese extra coste, ¿por qué llamarlo ecotasa? Ahora que le queremos poner un nombre específico y que diga, no, es que lo queremos llamar ecotasa, pues bueno, pues lo podemos llamar. Se supone que la finalidad es distinta, es específica, ¿no?, para hacer frente a esa sobrecarga en el terreno. Bueno, que puede generar cuando cobramos impuestos, no cobramos impuestos, no, mira que del impuesto tuyo, del IVA de hoy, del café que te estás tomando, ¿no?, esto va para sanidad. El de la Coca-Cola no, el de la Coca-Cola va para educación, no. Se recauda y después quien ejerce la política de cómo se distribuye eso en gastos es el gobierno. Por lo tanto, que no nos vengan con la milonga de que los impuestos, depende de dónde se recauden, van solo y exclusivamente para ese cometido. Y con respecto a la posibilidad de cobrar en determinados espacios que usted planteaba, quizás estaría de acuerdo. Eso ha estado abierto siempre, ¿no? Es decir, de mejorar lo que pueden ser las entradas, por utilizar esos espacios naturales, y algunos que no están todavía definidos como espacios naturales, eso está en el debate y nosotros no nos negamos a ese debate. Pero incluso en el debate de lo que es la ecotasa, ¿no? Pero insisto, ¿por qué llamarlo ecotasa si lo que podemos hacer es mejorar a lo mejor la figura impositiva del IGIC y hacemos el mismo objetivo, ¿no? Que cuando vengas aquí y quieras utilizar determinadas cosas en Canarias hay que pagar más. Porque ¿por qué vamos a pagar? ¿Por echar los residuos fuera de Canarias, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo? Simplemente que cuando yo piso la arena de una playa virgen tengo que pagar una ecotasa.
pero por ejemplo para eliminar los residuos no. Por eso digo que este debate fiscal hay que hacerlo con calma y obviamente nosotros no nos negamos a que ese debate exista y podamos llegar incluso a acuerdos. José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenos días.